Hay películas que no solo se ven, se sienten. Películas que no solo buscan entretenerte, sino despertarte, que te sacuden desde adentro, que te incomodan y que te obligan a preguntarte, ¿estoy viviendo o solo estoy sobreviviendo en una historia que me inventé para no sentir? Vanilla Sky es de esas. Es una película que te obliga a mirar hacia adentro y preguntarte, ¿y si mi vida también es un sueño que me inventé para no tocar mis heridas, para no enfrentar mis dolores? Vanilla Sky no es solo una historia de amor, de éxito o de locura. Es un grito del inconsciente. Es una obra maestra que muestra el proceso completo de un alma que para despertar primero tiene que romperse. Una película que te muestra lo que pasa cuando todo lo que usaste para evitar el dolor o reprimirlo se cae y ya no funciona. Cuando tu ego ya no puede sostenerse por sí solo, cuando la herida que negaste se presenta en forma de accidente, caos o distorsión, y una voz dentro de ti, por todo esto, te suplica que abras los ojos. Vanilla Sky no es una película de ciencia ficción, es una película sobre ti, sobre mí, sobre todos los que en algún momento nos inventamos un personaje para no tener que enfrentar el dolor. Es una historia que nos cuenta lo que pasa cuando la vida ya no puede sostener nuestras excusas, cuando el alma ya no puede quedarse callada. Es la historia de alguien que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Despertar y renacer no siempre es cómodo, pero es necesario para cambiar de etapa de vida, subir de nivel y para vivir de verdad y no solo sobrevivir. Si estás viendo esto, esta sesión, no es una casualidad, es más bien una sincronicidad porque tú también estás en este punto, donde ya no quieres seguir viviendo igual, donde ya no puedes fingir que no te pesa, donde ya no te alcanza la máscara o el personaje social que construiste para engañar a los demás diciendo que estás bien, donde te duele todo lo que ocultaste. Y eso, aunque no lo creas, es una bendición, porque cuando todo se cae, queda lo verdadero. Cuando llega la crisis, trae mucha oportunidad, belleza colateral, lecciones y magia, pero tienes que poder ver todo eso. Tienes que poder abrir los ojos. Y cuando decides abrir los ojos, aunque duela, empieza la vida que sí vale la pena vivir. Por eso, aunque hoy vamos a hablar de la película, en realidad vamos a estar hablando de ti. Así que no te pierdas ningún detalle. Vamos a entender por qué el protagonista de Vanilla Sky eres tú cuando decides dejar de huir y por fin abrir los ojos. Quiero contarte esta historia desde un lugar muy profundo, desde el alma, desde el símbolo, desde todo eso que no se ve pero que nos guía. Esta película siempre fue de mis favoritas, la he visto más de 10 veces y cada vez que la veía algo me movía. Lloraba, reflexionaba y me fascinaba, pero no pasaba de ahí. Fue hasta que estudié al gran Carl Jung debido a mi crisis de los 40, de la cual te hablo en otros videos de este podcast, que comprendí que esta película no era solo una buena trama, sino que era toda una masterclass sobre conciencia humana. Lo primero que quiero hacer es presentarte a los personajes más relevantes para que entiendas qué simbolizan y entonces puedas comprender perfectamente el mensaje y la magia que contiene esta película. Al descubrir lo que representa cada personaje, cada símbolo, cada escena, cada ruptura y cada imagen que hace que esta película parezca confusa, vas a ver que en realidad siempre estuvo llena de guía y claridad. Todo empieza con una voz suave que dice, abre los ojos. Pero David, el protagonista interpretado por Tom Cruise, apaga el despertador. No quiere despertar, no quiere escuchar. Y dime, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces no atendemos las señales? ¿Cuántas veces apagamos esa voz interior que nos pide salir del piloto automático? Apagamos el despertador. Preferimos seguir dormidos aunque sepamos que esa vida que vivimos ya no nos llena o no nos funciona. Luego viene esta escena tan sutil pero tan profunda. David frente al espejo arrancándose una cana. Esta escena es sutil pero muy potente. La cana representa la madurez. Al arrancársela, David rechaza crecer, rechaza hacerse cargo, rechaza mirar lo real, rechaza los reflejos que le está dando el espejo y está diciendo inconscientemente,
No quiero cambiar, no quiero crecer y no quiero mirar lo que la vida me está mostrando. El ego odia envejecer porque la vejez trae conciencia y responsabilidades. No quiere crecer, no quiere cambiar, no quiere enfrentar la transformación porque crecer duele, porque madurar es perder la fantasía. Y David, al igual que muchas veces nosotros, todavía se aferra a su imagen perfecta. Después, un poco más adelante en la película, vemos a David conduciendo su coche por Nueva York, una ciudad siempre viva, pero ahora completamente vacía. Y esa imagen es brutal porque aunque David lo tiene todo, está solo. Y eso es lo que representa, el alma vacía que aunque por fuera todo se ve increíble, por dentro no hay contenido. Así que él en ese momento aún está totalmente dormido en la ilusión. David en esta escena es el centro del universo, pero está solo. Todo lo externo que le daba sentido a su vida, gente, ruido, éxito, validación, desaparece. Y también esta escena puede leerse como el primer indicio de que todo lo que estamos viendo es un sueño, una distorsión del inconsciente. Pero sobre todo, en esta película es una metáfora del alma que habla de que cuando todo lo externo no está y no nos distrae, queda el silencio y quedamos nosotros a solas para hablar con nosotros, para observarnos a nosotros. ¿Soy claro? David sigue manejando, ahora ya no el Ferrari en el que estaba solo, ahora un Mustang, donde se supone que ya despertó y va transitando el camino de su vida y entonces ahí recoge a alguien que es Brian, su mejor amigo, que en realidad el símbolo que representa a Brian es un espejo. Ese personaje simboliza el reflejo de lo que David no puede ser. Es lo que David no ha desarrollado y por eso a veces hay tensión entre ellos o a veces por eso se traicionan, porque en el fondo David envidia la autenticidad de Brian, pero no lo soporta. Y es que muchas veces lo que más envidias o te incomoda de alguien es lo que más necesitas integrar y conquistar en ti. Piénsalo así. ¿Cuántas veces hemos alejado a quienes nos reflejan aquello que no queremos aceptar de nosotros? Brian representa esa parte de David que sí quiere amar de verdad, que sí siente, que no busca la validación, que sí ve a Sofía como un ser humano y no como una salvación. El caso es que ya con Brian en el coche, David quiere poner música para el trayecto y se distrae manejando a tal punto que en un cruce vial, un camión a toda velocidad casi lo atropella, casi arrasa con el Mustang. David se queda por un segundo en shock, confundido, pero después se ataca de risa y sigue su camino como si nada, pero no es nada, es todo. Ese camión es un símbolo de un choque con la realidad. En el lenguaje simbólico del alma, los vehículos representan dirección, destino o impulso vital. Un camión a esa velocidad puede representar la fuerza imparable de la vida real. Y en esa escena, el camión es como una advertencia, un choque que casi ocurre, pero no lo hace físicamente, sino emocionalmente. O sea, es el alma diciéndole a David, estás a punto de ser arrollado por la verdad que no quieres ver por no querer abrir los ojos. El camión representa ese momento que casi te mata, pero que en realidad te despierta. O como dice la frase, lo que no te mata te hace más fuerte. En teoría, porque muchos no lo quieren ver. No quieren ver ese susto que los saca del automático, aunque sea por unos segundos, y que aunque a veces no nos mata o no nos atropella, nos da la posibilidad de observarnos y elegir. Podemos a partir de ahí despertar por voluntad propia en lugar de despertar con un colapso completo. El camión es una señal simbólica de que David está en la cuerda floja. Pero, ¿qué hace David? Nada. En lugar de atender ese llamado, sigue como si no hubiera pasado nada. David está tan metido en su mundo irreal y tan encerrado en su narrativa interna que ni siquiera una experiencia cercana a la muerte lo despierta. Y esa es la tragedia de muchos actualmente, porque pueden tener un accidente, un ataque de pánico, una pérdida, una ruptura, un divorcio, una pérdida de un hijo, lo que sea, y siguen como si nada. Después de un tiempo son las mismas personas.
y viven las mismas cosas que no les gustan o que les traen consecuencias amargas. Y no despiertan porque el ego tiene miedo de mirar lo que ese choque o esa cosa complicada, o sea, esa crisis, viene a enseñarles. El camión pasa y David no despierta al igual que con el despertador. Lo omite, lo ignora y lo calla, lo reprime. Pero la vida es una gran maestra y entonces, pues si no aprendes la lección, te va a mandar más señales hasta que la aprendas. Y cada vez te va a mandar señales más duras. ¿Y por qué la vida quiere que David despierte? Te lo voy adelantando. David es guapo, rico, dueño heredero de una empresa multimillonaria. Vivía rodeado de fiestas, mujeres y mucha supuesta libertad digna de envidiarse. Aparentemente, David tiene todo lo que el mundo admira y anhela en estas épocas, ¿cierto o falso? Pero la realidad es que no tiene nada genuino, nada verdaderamente valioso. Todo lo que muestra es una fachada. No se conoce, no se ama, no se cuida, vive desde una máscara y desde una identidad que le da validación, pero que no lo conecta con su alma. Y aquí se revela una gran herida, la de aquellos que lo tienen todo, pero por dentro están rotos y no tienen nada, sino mucho vacío. Básicamente es la herida o la característica de aquellas personas que construyeron un gran personaje, pero tal vez no una vida. En foto parece que tienen la vida perfecta, pero en la realidad esa vida, más allá de los buenos ángulos, los filtros, los likes, los lujos, las marcas y los momentos destacados, es una vida vacía. ¿Te das cuenta? Bueno, llega el cumpleaños de David y es una fiesta llena de gente, luces, risas forzadas, comida, tragos, pero él no conecta con nadie. Se la pasa de aquí para allá, no hay profundidad, solo show, sonrisas vacías, saludos por encima. El cumpleaños simboliza que David se siente el centro del universo, como muchos de nosotros nos hemos llegado a sentir muchas veces, cuando en el fondo sabemos que eso es totalmente falso. El caso es que David celebra su cumpleaños rodeado de gente, lujos, cámaras y aún así se siente fuera de lugar. Aún estando en su casa, se siente fuera de lugar. El cumpleaños debería de ser un momento íntimo, un símbolo de vida, de conexión y de amor, pero para David es más bien como un show. Su vida se ha vuelto una vitrina. Todos lo rodean, pero nadie lo ve realmente. Y él sonríe, pero por dentro se siente invisible. David no sabe quién es, solo sabe aquello que el mundo espera que él sea. Y aquí empezamos a ver lo que Carl Jung llamaría a la persona, o sea, la máscara social, el personaje que inventamos para hacerle creer a los demás que somos algo que realmente no somos o que no es la totalidad de nuestro ser, sino solo una parte fragmentada. Y ahí aparece Julie. Julie Gianni, interpretada por Cameron Díaz, es una mujer a la que David usa constantemente, a la que toma como por comodidad, por placer o por compañía, pero que nunca amó realmente. Y eso tiene consecuencias, porque cuando usas o abandonas cruelmente a alguien, estás negando tus propias heridas. Julie Gianni es mucho más que la toxicidad disfrazada de amor y es mucho más que una ex despechada. Julie es la sombra que David no quiere ver, la parte oscura de su alma, todo lo que no ha aceptado ni integrado o conquistado en su interior, o sea, en él mismo. Es todo lo que niega sobre su propio ser y lo que uno niega termina explotando. Julie representa todo lo que David no quiere ver, su vacío, su egoísmo, su falta de empatía, o sea, Julie es este lado oscuro que todos tenemos y que reprimimos. Es la sombra. Por eso David durante toda la película la rechaza. Julie representa también esa parte de ti que usaste, manipulaste, ocultaste o descartaste y que ahora te pide a gritos que la veas, que la entiendas y que le des amor. Julie además representa también la energía femenina rechazada por un hombre en su energía masculina a tope. Ojo con esto porque no tiene nada que ver con feminismo y machismo. Básicamente explicado se refiere a las energías fuertes y sensibles que todos tenemos en nosotros y que muchas veces están desequilibradas porque las olvidamos o porque nos montamos en un personaje aparentemente fuerte a quien se le olvida ser vulnerable y sentir cuando en realidad esa fortaleza
es falsa y es más bien una fachada o un mecanismo de defensa para no sentir dolor debido a que cuando, no sé, vemos esta parte de nosotros, lo vemos como algo malo, cuando en realidad es un aliado esencial en nuestro crecimiento tanto personal como emocional. El caso es que ese desprecio que David le da a Julie, o sea, todo eso que reprime, que no quiere ver, y toda esa inconsciencia emocional va a regresar a pegarle durísimo más adelante como un boomerang que aventó para no tener que lidiar con él y va a regresar a darle con todo. Pero antes de llegar a eso, vamos al primer encuentro con Sofía. Sofía simboliza la ilusión, el anhelo y la relación que en teoría nos va a hacer felices. Es eso que queremos lograr en nuestras vidas o en nosotros mismos primero. Sofía, el personaje de Penélope Cruz, representa esa figura que aparece justo cuando estás en tu punto más bajo. Esa persona que idealizas, que pones en un pedestal, que crees que va a curarte todo o que te va a entregar todo aquello que necesitas para pasar a un siguiente nivel de conciencia. Pero no porque la ames, sino porque necesitas que te salve. Por eso la ves de esa manera. David proyecta en ella lo que Jung llamaría su ánima, o sea, su parte femenina no desarrollada, o sea, su ternura, su parte fresca, auténtica, su sensibilidad, su capacidad de amar y su capacidad de entregar, pero sin querer controlar ni poseer. Pero como no ha conquistado David todas esas partes dentro de sí mismo, las busca afuera. Y eso siempre es peligroso porque te lleva a idealizar, te lleva a tener expectativas muy fantasiosas y por lo tanto cuando no alcanzas todo esto que idealizas, te rompes. Sofía es una mujer distinta a las que atraía y con las que se relacionaba constantemente David. Era auténtica, desinteresada y muy dulce. Y David se quiere agarrar de ella como si Sofía fuera un salvavidas. No se enamora de ella, sino de lo que proyecta en ella, de lo que necesita encontrar en sí mismo que ve en ella. Pero no ha podido encontrarlo, no ha podido construirlo en sí mismo y por lo tanto lo quiere obtener del exterior. Sofía, dentro de esta fiesta, observa a Julie, interpretada por Cameron Díaz, y dice una de las frases más célebres de la película. Dice, es la mujer más triste que ha sostenido un martini. ¿Qué simboliza esta frase en la historia y en el viaje emocional de David? Sofía no está hablando solo de Julie, está hablando de una energía emocional que David no quiere ver. Julie, para David, es solo alguien que pasó por su cama, una compañía fácil, un escape, un adorno, un accesorio. Pero lo que no se da cuenta es que Julie, al ser su sombra, carga con todo lo que él ha reprimido. Y Sofía, que representa la parte luminosa, viva, espontánea y conectada, lo ve, lo siente. Entonces, Sofía no ve a una mujer molesta o intensa en esa escena. Ella ve lo que hay detrás, o sea, dolor, tristeza, desconexión y ausencia de amor. Y no hablo de tristeza cualquiera, hablo de una tristeza elegante, por así decirlo, o sea, socialmente aceptable, disfrazada con un martini, con sensualidad, con coquetería, con una fachada gigante, tal y como muchos disfrazan sus partes dolorosas y sus partes vulnerables en estas épocas, pero en lugar de martinis, pues estamos hablando de ropa de marca, likes, buenas fotos en redes, automóviles caros, relojes caros y cosas así. ¿Queda claro? Cuando Sofía dice esto, no solo está hablando de Julie, está diciéndole a David sin decírselo directamente, David, ¿tú te das cuenta de con quién compartes tu intimidad? ¿De la energía que arrastras? ¿Del dolor que provocas sin darte cuenta? Es una forma elegante de decirle a David, estás más conectado con la tristeza que con la verdad. Y esa es la gran dualidad. Julie es su sombra y Sofía es su proyección luminosa, pero en el fondo ambas están ahí para mostrarle a David lo que él no ha querido mirar en sí mismo por no abrir los ojos. Y David por unos segundos parece escucharla, pero como sabemos, todavía no está listo para despertar. Sofía no es solo una mujer, es una fantasía del alma. Es el símbolo de todo lo que David quiere ser, pero no ha conquistado. Es la ternura, la dulzura, la autenticidad y por eso la idealiza, la proyecta
y la necesita. Y aquí empieza uno de los errores más grandes del inconsciente: creer que alguien externo va a venir a salvarnos de nosotros mismos. Sofía no puede ser su salvación, como nadie puede serlo, porque necesitamos nosotros pasar por nuestros propios infiernos y sanar nuestras propias heridas. Y relacionado a esto, en esa misma fiesta, Brian, el mejor amigo de David, o sea, su espejo, le dice a él una breve pero poderosa frase como una lección de vida muy comprimida. Básicamente le dice: David, tú no sabes lo que es realmente lo dulce porque nunca has sentido lo que es amargo. Y esto se refiere a que sin dolor no puede haber sensibilidad para gozar las cosas buenas. O sea, sin contraste, todo se vuelve plano y la vida está en los matices. Y David ha vivido en una polaridad, o sea, en un extremo, en un solo color de exceso y placer durante toda su vida, que le ha causado vacío emocional. David no conoce o no se permite vivir lo amargo, se aferra a vivir solo lo dulce, y eso le ha generado un vacío emocional enorme y ha estado evitando vivir dolor, evadiendo lo incómodo, rodeado de todo lo que brilla, pero no por eso ha saboreado algo. La frase no es solo sobre placer, es sobre la necesidad de atravesar el dolor para poder llegar a sanar e integrar lo más profundo del alma, para poder amar con profundidad y para vivir de verdad. Brian, con esta y otras lecciones, simboliza en esta película al adulto emocional que David aún no puede ser. Después de la fiesta de cumpleaños, David se va con Sofía a su departamento. Abre su refrigerador y en el refrigerador ve una foto de ella sin máscara. Ve otras fotos sonriendo, con amigos, comiendo y básicamente viviendo. Ahí David se detiene, la mira, la admira, se conmueve y algo se genera en su interior. ¿Qué representa esta escena? La máscara es uno de los símbolos centrales en el viaje de David. Él vive con una máscara emocional, un personaje, y luego incluso en la película más adelante con una física. David ha creado una vida de control, estética, apariencias y mucho ego, pero no tiene vínculos reales, cotidianos, genuinos y humanos. Entonces, cosas como esa foto de Sofía con la máscara en el pelo y no en la cara, pues lo golpean, porque muestran lo que él no tiene: naturalidad, alegría simple, conexión, buenas amistades, intimidad sin tanto show, eh, básicamente autenticidad. Sofía vive sin la máscara que él no puede quitarse y ni siquiera sabe que tiene que quitarse. Y verla así, aunque no se lo dice claramente, lo pone a confrontarse con la vida que él anhela, pero que nunca se permitió y que nunca construyó. No es envidia lo que siente David, no es deseo sexual, de hecho, ni tienen sexo. Es nostalgia por una vida que nunca pudo manifestar. Ese refrigerador representa la casa emocional de alguien que sí vive a partir de la autenticidad de su alma. Y por un segundo, David se da cuenta y dice: esto es lo que quiero, no lo que tengo, y de cierta forma empieza a mover todo en sí mismo. Y ahí, en el departamento de Sofía, ambos toman lápiz y papel y hacen un dibujo del otro. Están uno frente al otro dibujándose. Él hace un retrato muy claro y nítido de ella, muy artístico, y ella, en cambio, dibuja un David muy caricaturesco, con varias mujeres y trofeos alrededor. En ese momento de la película, el símbolo es que ambos se miran de verdad. ¿Qué simboliza el dibujo de Sofía? Simboliza que Sofía ve a alguien que acumula objetos, que solo busca tener, que disfruta cuerpos, obtener trofeos y recompensas, pero que está vacío en su centro. Y no hace este dibujo por burla, lo hace porque eso es lo que ve en él. Ese dibujo es un espejo muy doloroso de David, un hombre lleno de logros, pero desconectado, deseado por todos, pero no amado por sí mismo, rodeado de todo, pero sin sostener nada real. Ese es el dibujo de su ego, o mejor dicho, de su máscara, de su personaje. Y Sofía lo ve y se lo muestra con dulzura, pero sin filtro. No le está diciendo eres esto, más bien le está diciendo esto es lo que el mundo ve de ti y lo que tú has creído ser. Y con eso le está dando una invitación a David
para que se mire más allá del personaje. David, por su parte, hace un dibujo muy nítido, delicado, claro y artístico. Es casi un retrato perfecto. Y no es solo simbólico, es irónico. Es directo, simple y amoroso. Y aquí está lo más fuerte. Él sí puede ver quién es ella, pero no puede ver quién es él. David no está viendo a Sofía con claridad emocional, sino desde su proyección. Él no está viendo sus luces y sombras, sino solo luz, solo la parte que lo salva. Está viendo en ella lo que desea recuperar dentro de sí mismo. Y por si fuera poco, Sofía más adelante en la película, aún en el departamento, cuando él le dice que mientras más tiempo se quede ahí con ella va a ser mejor para la carrera de su amigo, ella le dice a David, más que preocuparte por la carrera de tu amigo, tu carrera es por la que deberías de preocuparte. Y no dice esto para juzgarlo, lo dice porque lo ve. Siente que David no tiene raíces, ni dirección, ni propósito. Su vida no tiene sentido. Lo que está señalando con esa frase es, David, me estás atrayendo, pero no sé si tú sabes quién eres, y si tú no sabes quién eres, ¿cómo puedo saberlo yo? ¿Y cómo puedo amar a alguien falso? Y además tú, ¿cómo vas a amar a alguien de verdad si no te amas ni a ti? Con esto David se incomoda, Sofía se disculpa y él le responde, no te disculpes, tienes más razón de la que crees. Yo era un tipo que hacía snowboarding hasta hace 5 minutos. Básicamente tenía momentos de euforia, pero no verdadera felicidad. Nada sostenía ese sentido de satisfacción internamente. Y entonces algo cambió. ¿Qué cambió? Lo que cambió es que por primera vez alguien lo vio y él también la ve a ella. O sea, David conectó con algo real, de forma real, sintió algo verdadero. Hubo una conexión del alma, no solo del cuerpo. Y eso para alguien que ha vivido desde la máscara, pues es aterrador, pero profundamente transformador. Hasta 5 minutos antes de esa escena, pues todo era juego, pero ahora David tiene presencia, conciencia, vulnerabilidad, y eso lo empieza a reconfigurar emocionalmente. Ante eso, Sofía le dice, cada minuto es una oportunidad para cambiarlo todo. Y esta línea es una joya porque es una semilla de sabiduría que David no está listo para sostener, pero que lo marca igual y que desde ahí él quiere como recuperar su vida y recuperar su empresa y sale muy emocionado del departamento porque escuchó lo que Sofía le estaba diciendo, que básicamente es, no importa tu pasado, no importa si fuiste solo un tipo haciendo snowboard, no importa si estás dormido hasta hoy, si estás presente ahora, puedes cambiar tu historia. Cada minuto, cada instante y cada paso de conciencia real es una oportunidad para soltar el ego y empezar a vivir desde el alma. O como siempre les digo yo a ustedes, cada día es una oportunidad de conquistar tu mundo. Ella se lo dice con ternura, pero lo que está haciendo es invitarlo a despertar. Y entonces aquí se acerca la crisis que lo va a hacer despertar. Cuando David sale del departamento de Sofía, sale feliz, ligero e ilusionado, pero Julie, su sombra, lo está siguiendo y estando rota por dentro, lo seduce y al mismo tiempo lo llena de culpa para que entre al coche con ella. Él sube. Ella le dice que lo ama, que el sexo no es solo sexo, le dice que no puede seguir usándola y luego hacer como si nada. Lo enfrenta. Julie no está loca, está herida. Y ese reclamo no es solo de Julie, es un reclamo del alma de David hacia su propio ego. Es una escena violenta y muy dolorosa en la que terminan cayendo por un barranco y chocando el coche contra un muro. El accidente que ocurre con ella y con él no es solo físico, es el inicio de la caída, el derrumbe de la mentira, la explosión de todo lo que David quiso evitar, pero él aún no escucha y aún no está listo para asumir sus consecuencias. Ese momento es más que un accidente, es el punto exacto en el que todo el mundo de David colapsa, o sea, la máscara se cae, la sombra lo alcanza y la caída, como te digo, no es solo física, sino espiritual, porque el ego ya no puede sostener más la ilusión. Julie en esa escena simboliza a la sombra desatada, gritando por ser vista e iluminada. Es la parte inconsciente de ti que te grita que la atiendas, ya sea tu niño interior, un trauma, una herida, una lealtad, un patrón o algo que te afecta
de forma muy importante porque lo has reprimido o simplemente no lo has visto y como no lo estás sanando o rompiendo, te está dañando y rompiendo a ti. Julie representa la parte herida, usada, humillada, que ya no se puede reprimir más. Y esa discusión en el coche junto con el accidente es el llamado del alma que le dice a David, si no quieres despertar, yo te voy a romper para que lo hagas. Aquí, atención, hago un aviso importante. Si hay alguien que no está entendiendo la interpretación de todos estos símbolos, incluyendo el accidente, mejor reinicie este episodio porque no quiero que malentiendan algo como si ustedes tuvieran que hacerle algo así a su pareja para que se comporte mejor con ustedes. No, cuidado con eso, no es el caso, lo aclaro para deslindarme de cualquier responsabilidad. ¿Fui claro? Bueno, sigamos. Tras el accidente, David queda desfigurado. Cuando se levanta de la cama, se mira al espejo y su rostro está destruido. Y ese espejo ya no le devuelve al personaje que él había construido en el reflejo. Ahora tiene que verse tal y como es, con todo su dolor, sus miedos y con toda su oscuridad y fealdad interna proyectada hacia afuera. Y ahí empieza su infierno. Y aunque intenta volver a su vida, ya nada encaja, ya nadie lo mira igual y lo más fuerte es que él ya no se puede mirar igual, porque su rostro simboliza algo mucho más profundo, la caída del ego, del narcisismo y de la ilusión. Ese momento en el que la vida te quita todo lo que usabas para no sentir y te deja desnudo, frágil y verdadero, ese es el momento que está viviendo David en este momento de la película. Y Sofía, claro, ya no lo mira igual. El mundo tampoco lo trata igual y lo más fuerte, pues es que él ya no sabe quién es. Entonces intenta acercarse a Sofía, pero como ella lo evita y ya no está ahí como él la recordaba, pues la proyección que él hacía en ella se rompe. La fantasía ya no encaja, Sofía ya no puede sostener el papel de salvadora y aquí David se siente más solo que nunca porque no solo perdió su rostro, perdió la ilusión y eso simbólicamente es el abismo. Ese lugar donde el alma toca fondo porque ya no tiene a qué aferrarse. Toda su identidad se basaba en la imagen y ahora esa imagen está rota. El ego ha muerto y empieza entonces la desesperación de quien no sabe quién es sin la máscara. Es una escena de duelo, duelo por el personaje, duelo por la fantasía, duelo por la vida perfecta que ya no existe. Entonces, como muchos hacemos cuando no aguantamos el dolor, él elige evadir. No solo al congelar su cuerpo y meterse en un sueño lúcido, sino desde antes ya lo vemos emborrachándose en el bar, como quien adormece o anestesia sus emociones con pastillas, antidepresivos, alcohol, drogas y cosas así, y también claramente con todo lo que hace antes de meterse al sueño lúcido. Pero después congela su cuerpo, se adormece y vive una fantasía para entrar a este sueño lúcido, que es una fantasía creada para distraerse, para evitar sufrir. Una vida aparentemente perfecta, sin rechazo, sin fracaso y sin tristeza. Eso es en la película. En la realidad, como te vengo diciendo, la gente se adormece en viajes, compras, sexo, alcohol, drogas, antidepresivos y cosas así. Pero lo que pasa cuando evaden en lugar de enfrentar sus crisis y crecer a partir de todo ese dolor y todas esas lecciones, pues es que obviamente como el alma no puede expresarse, tu mundo interior no está en armonía y como no puede expresarse tu alma, te grita desde el inconsciente. Nada cuadra, todo se vuelve confuso. El pasado y el presente se mezclan, las caras cambian, los recuerdos se alteran y ya no son confiables y la vida te pone contra la pared. En medio de ese caos, en esta película aparece un psicólogo. El psicólogo simboliza un intento de la mente de David por entender lo que pasa, pero nada cuadra. Sus recuerdos son confusos, su historia se mezcla y ya no sabe qué fue real. Y así funciona el inconsciente. No habla con palabras, habla con símbolos, distorsiones o repeticiones. Las imágenes que se mezclan, las caras que cambian, las escenas que parecen no tener sentido, todo eso es el alma diciendo, ya no puedes sostener esta mentira, despierta. El psicólogo representa la mente racional de David intentando comprender y explicar algo que es profundamente emocional, simbólico y espiritual y que no se puede poner en palabras. Y es que eso es una gran lección de esta película,
que no todo se entiende con la cabeza. Hay dolores, crisis y desafíos que solo se atraviesan y se superan con el alma. Yo hace poco entendí esto y es sumamente sanador comprenderlo. No es nada cómodo, no es nada fácil y no es nada rápido, pero es muy liberador. No se puede entender con la razón algo que se rompió en el alma y en el corazón. El alma no quiere lógica, no quiere explicaciones, respuestas o justificaciones. El alma quiere ser escuchada. Tu inconsciente necesita hacerte sentir con emociones muy intensas que no deberías evadir, adormecer o racionalizar. Ahí mismo, mientras está platicando con el psicólogo, notamos que David dice que sus padres han muerto y el psicólogo le hace notar que en todos sus libros, el papá solo escribió un pasaje mencionando a David. Y aquí es donde descubrimos la herida original de David. No hubo conexión real con sus padres. Nadie lo miró, nadie lo escuchó, nadie lo cuidó ni lo contuvo. No tuvo sostén emocional y eso simboliza el abandono emocional más silencioso y más duro que puede vivir un hijo. Y en lugar de enfrentar su herida para sanarla, David se construyó un personaje como mecanismo de defensa, un personaje con sarcasmo y con todo lo que su papá valoraba, éxito, imagen y control. Pero debajo de todo ese personaje, la herida quedó ahí y por eso, en el fondo, no se siente digno de amor. Porque si su propio padre y su propia madre pues no estuvieron para él o si su papá lo redujo a él a una línea en su libro, pues ¿qué puede esperar del mundo? ¿Qué le puede dar el mundo? Él tiene la herida de no merezco, de tengo que demostrar, de si no impresiono desaparezco. Cuando la verdad comienza a desmoronarse es cuando descubrimos que David había elegido entrar en un estado de sueño lúcido, o sea, congeló su cuerpo, le pagó una empresa para que lo mantuviera dormido y mientras estaba dormido, su mente creaba un mundo perfecto, una ilusión, una vida sin errores, sin dolor, sin fealdad, sin rechazo y sin dificultades. ¿Te suena parecido? Eso es lo que hacemos muchos cuando huimos de nuestros problemas en lugar de enfrentarlos y resolverlos. Nos creamos una realidad donde hacemos parecer que todo está bien y le pagamos a empresas que nos venden todo tipo de accesorios, alimentos, bebidas, maquillajes, sustancias y cosas que nos mantienen distraídos, dormidos, anestesiados, creando una fantasía para hacernos creer que todo está bien, pero por dentro nos estamos muriendo. Cuando hablamos del sueño lúcido en la película, estamos haciendo referencia al inconsciente. Por eso ahí todo lo reprimido empieza a salir. Todo lo negado, lo temido, lo no aceptado, se proyecta. Este es el mundo onírico que Carl Jung llamaba la psique autónoma. Es decir, el alma toma el control cuando el ego se fragmenta. Y ahora David, nuestro protagonista, está atrapado en una simulación perfecta que poco a poco, en lugar de un sueño, se convierte en una pesadilla. Cuando David por fin deja de resistirse porque ya no puede sostener más su mentira, aparece Tech Support, una empresa que le dice, tú creaste esta vida para evitar sufrir, pero ahora puedes elegir. ¿Quieres seguir dormido o quieres despertar? La empresa que lo mantiene dormido representa por encima de todo el sistema de creencias y los mecanismos de defensa y todos los escapes que usamos los humanos para evitar sentir dolor. Simbólicamente, Tech Support es la totalidad de su mundo interior, o sea, el self, el centro profundo de su alma, que tiene todos los arquetipos de la totalidad de su ser y es la guía interna que viene a decirle, tú elegiste construir esta realidad, pero también puedes cambiarla y conectarte a otro lugar, desde otro lugar en ti. Y ahí, por fin, David empieza a individuarse, o sea, a integrar todas sus partes para asumir su verdad, ser una persona más auténtica y conquistar su mundo. La figura del técnico que lo guía al final no es solo un empleado, es toda una metáfora del inconsciente, del alma. Es la parte más profunda que todos tenemos, esa que nos habla y si no la escuchamos, insiste y si no la escuchamos, nos grita. Es la que nos dice esto no es real y estás listo o lista para despertar. Y cuando David por fin lo escucha, cuando se rinde,
cuando deja de luchar contra sí mismo, recibe la frase más poderosa de toda la película una vez más. Abre los ojos. Tres palabras que parecen simples, pero que en esta historia lo significan todo. Abrir los ojos no es solo volver a la vida real, es entrar a crisis para escucharte y crecer, es renacer, es soltar la mentira que construiste para solamente sobrevivir y de esa manera poder atreverte a vivir realmente con el corazón abierto, aunque a veces duela. Es dejar atrás el ego, la máscara y el personaje para abrazar lo que realmente eres con todas tus partes, con todas tus versiones, con todas tus heridas, con toda tu historia, con tu luz y sobre todo con tu obscuridad. Pero que aún así, con miedo, con dolor y sabiendo que tu vida no va a ser perfecta, puedas elegir saltar y abrir los ojos. Y eso es justo lo que hace David en la película. Con miedo, con dolor, sabiendo que su vida no va a ser perfecta, sabiendo que ya no va a estar Sofía, sabiendo que no va a tener las finanzas de antes y sabiendo que no va a ser un sueño lúcido, elige saltar. Y ese salto es lo más hermoso y valiente que alguien puede hacer porque simboliza el acto de despertar. Es soltar la fantasía, es dejar morir a tu personaje, es despertar de verdad, es aceptar el dolor, es enfrentar la vida real, es asumir tu historia con todas sus heridas, es comprender que la vida implica desafíos y problemas, pero que la magia está en resolverlos. El salto es el cierre del viaje, del ego al alma, del sueño a la conciencia, de la muerte simbólica al renacer real. Y ahí, justo cuando va a tocar el suelo en la caída, escuchamos otra vez la voz diciendo, abre los ojos, porque ahora David sí está listo para despertar. Al inicio de la película apaga el despertador, pero ahora abre los ojos con conciencia. Ese es el símbolo perfecto del alma cuando por fin ha sido escuchada. La frase final, abre los ojos, es mucho más que un cierre, es un renacimiento. Es la voz del alma diciendo, ya aprendiste lo que tenías que ver en tu mundo interior, ahora elige vivir con conciencia y reconstruirte. Es el momento donde David deja de vivir en la mentira perfecta que lo protegía para lanzarse al vacío y declararse un verdadero aprendiz y principiante respecto a vivir, porque la verdad es que nadie sabe vivir, todos estamos intentando aprender. Y ese salto que da David, o que hacemos muchos de nosotros, es el símbolo más claro del proceso de individuación o de la conquista de tu mundo. Es caer, entrar en crisis, abrazar tu dolor, escucharlo, hacer conciencia, mirar tu sombra, integrar las partes que te faltan para finalmente vivir desde el alma, con tu mundo interior conquistado, no perfecto. Y entonces, esa misma voz que escuchamos al principio, a David al final le dice, abre los ojos. Y esta vez no lo ignora. Esta vez sí los abre porque ahora está listo para vivir con el alma de frente. Y tal vez tú también lo estés. Tal vez tú también has creado una vida que se ve muy bien, pero que ya no puedes sostener. Tal vez has estado apagando esa voz que te dice, despierta, hazte cargo, abraza tu verdad aunque duela, escucha tus lecciones y tu dolor, abre los ojos. Y si estás aquí escuchando esto, es porque una parte de ti ya no quiere seguir soñando, quiere vivir con heridas, con miedo, con imperfecciones, con dudas, pero también con presencia, con autenticidad, con el alma despierta. Así que hoy, te lo digo con el corazón, abre los ojos, no para entender todo, sino para empezar a ver lo que llevas años evitando, porque aunque vivir con el alma abierta y el corazón abierto duele, vivir dormido duele mucho más. Esta película, al igual que la etapa en la que estás ahora, representa una reconstrucción del ego, o sea, de lo que tú crees que eres, pero sobre todo una caída de la máscara, el personaje, o sea, lo que tú le haces creer a la gente que eres. Esta película es un abrazo a todo lo que tienes reprimido en tu sombra. Es una oportunidad de reencontrarte con tu alma y es una elección. ¿Quieres seguir viviendo una farsa? Soñando y aparentando la vida perfecta que te cuesta tanto sostener, o prefieres abrir los ojos y vivir una vida real, aunque sea imperfecta, pero mucho más real y disfrutable.
Espero que este análisis te haya ayudado muchísimo en tu proceso y que además te ayude a ver esta película con otros ojos para disfrutarla más. Si fue así y te gustó y quieres que siga haciendo este tipo de análisis, coméntamelo por favor para que yo lo pueda saber y lo siga haciendo. Pero sobre todo, para que no te pierdas ninguna sesión, suscríbete al canal y envíale este video o esta sesión a alguien a quien le pueda ayudar en su proceso de despertar y conquistar su mundo interior. Nos vemos en la siguiente.